escuchan? ¿Pueden escucharme? Buenos días, Beto. Sí, Bien, entonces, nada más les quiero mencionar algo muy rápidamente. Si, como muchos ya se dieron cuenta, ya se subió la calificación del examen colegiado de teoría al blog de calificaciones. No nos fue tan bien y hablo tanto a nivel grupo como a nivel de laboratorio de fisiología veterinaria. No son los resultados que habíamos esperado de ningún grupo. En general, no tiene un buen balance, hablando en promedio. Entonces, las y los invito a que revisen su calificación después de esta clase, cuando les sea más conveniente, y los invito y las invito a las asesorías. Como tal, debido a la pandemia, etcétera, pues no podemos hacer la revisión tan puntual de cada examen en particular, ¿no? Eso se hace de manera rutinaria después de un colegiado. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes van y lo revisamos ahí. Yo les propongo revisar un examen, el examen en una asesoría y que ustedes vayan contrastando sus respuestas con lo que se esperaba de esa pregunta, ¿no? No se desanimen, no porque no hayan tenido una calificación que ustedes esperaban, quiera decir, bueno, que sea algo negativo. Los exámenes nos ayudan tanto a ustedes como a nosotros evaluar cómo nos estamos desempeñando en el laboratorio. En este sentido, este examen sirve como un foco rojo. Nos está diciendo que algo está pasando. Hay algo que quizás no estamos sabiendo afrontar de la mejor manera. Y lo digo en plural porque puede ser que haya algo que en nuestras sesiones que no se esté transmitiendo de manera adecuada. Entonces, les voy a pedir, por favor, me hagan llegar una retroalimentación de la clase, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si se les está haciendo muy tediosa, si en verdad no me estoy dando a entender, si les gustaría que utilizara otras actividades, si les gustaría hacer, no lo sé, algo más dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, me gustaría que todas y todos ustedes me escriban una retroalimentación. Esa retroalimentación me va a servir a mí para cambiar las estrategias, ¿no? A lo mejor me dicen, híjole, ¿qué crees? A mí me gustaba más una clase con pizarra en vez de una clase de presentación, ¿no? Y nosotros ya veremos qué acciones adecuar. Igual es una llamada de atención porque me parece extraño que cuando subo las calificaciones o subí las calificaciones al blog de los cuestionarios previos y posteriores a la práctica, pues les va muy bien en los cuestionarios previos, ¿no? Y les va muy bien también en los cuestionarios posteriores. Entonces, hay algo ahí entre exámenes, entre cuestionarios y el examen colegiado que no se está viendo reflejado. Entonces, eh, chequen si es conveniente para cada quien, ¿no? De manera individual, pues cambiar de estrategias, cambiar cómo están estudiando. Ustedes vieron que el examen eh, representaba no memorizarse eh, los conceptos, no memorizar procesos, sino entenderlos y explicarlos, fundamentarlos, ir desarrollando poco a poco. Eh, Nuestra asignatura como tal, la de fisiología, siempre es un poco más compleja porque es de las primeras en donde ya se tienen que ir relacionando varias cosas y aplicarlas, ¿no? Entender el fundamento, explicar los procesos, etcétera. Entonces, yo las y los invito a que vean si es conveniente cambiar de estrategias de estudio, ¿vale? No se desanimen.
la calificación en el colegiado va sobre 3. En los puntos finales, sí, porque recuerdan que en el rubro de en el rubro de los lineamientos del curso decíamos que será el 60% de la calificación final. Entonces, son 2 colegiados y cada uno tendrá el 30% del valor del examen perdón, el valor de la calificación final. Entonces, sí, en ese entendido, sí sería sobre 3. Ok, bueno. Dicho esto, pues igual me parece que en las asesorías sí logramos despejar varias dudas que ustedes pudieron haber llegado a tener. Les recuerdo que estas asesorías las podemos hacer, si quieren, incluso semanalmente, ¿no? No se tienen que esperar a que pase o que esté cerca el examen, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia que podamos atender ahorita. Melanie pregunta si yo soy el que me estoy trabando o si me están escuchando bien. Sí, yo sí. Sí, se escucha bien. Ok, entonces muy probablemente es tu internet, Melanie, ¿no? Si puedes moverte de lugar para en algún espacio en donde puedas tener una mejor velocidad de internet, puede llegar a solucionar eso, ¿va? Entonces, dejamos esto aquí, pero los y las quiero invitar a la reflexión sobre cómo estamos llevando nuestro curso y justamente porque a mí me preocupa más que ustedes se lleven buenos aprendizajes, aprendizajes sólidos, que los ayuden a relacionar cosas con teoría, que los ayuden a relacionar cosas incluso después de nuestra asignatura, más allá de una calificación, ¿vale? Ok, entonces, pasando a eso, lo que vamos a ver hoy es el tema de electrocardiografía veterinaria. ¿Tuvieron alguna duda, alguna pregunta sobre lo que leyeron o sobre el video? ¿Sí vieron el video? Sí, sí, lo vi. Perfecto. Entonces, ahora ya veo que también nos comparte por el... ¿Lo vieron? Lo que nosotros vamos a hacer es hablar un poquito del corazón. ¿Ustedes ya empezaron a ver el corazón, la fisiología cardíaca con el doctor? No, todavía no. Todavía no. Ok. ¿En qué van? ¿Qué están viendo en teoría? Estamos en endocrinología. Ok, perfecto. Entonces, espero que les ayuden las prácticas de hormonas que hemos tenido, ¿no? Ok, bien. Normalmente, ustedes para este punto ya llevaron eh, anatomía, ¿cierto? Y ya revisaron la anatomía del corazón, pero vamos a volverla a ver, ¿no? Lo que nosotros vamos a empezar con esta práctica, la siguiente semana también tenemos la parte 2 de esta sesión de electrocardiografía y después ciclo cardíaco y fonocardiograma, ¿no? Empezamos a ver prácticas relacionadas con el corazón. Entonces, vamos a ver rápidamente la anatomía. Es un breviario para que todos estemos en el mismo entendido. Y vamos a ver que el corazón tiene un ciclo que se llama ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, en general, lo vamos a retomar en esa práctica, pero de forma general es una serie de eventos que se repiten a través del tiempo, ¿no? Por eso es ciclo, porque empiezan y terminan y vuelven a empezar y vuelve a terminar y etcétera, ¿no? Hasta que a lo largo de toda la vida del animal. En el ciclo cardíaco va a haber diferentes tipos de eventos. Van a haber eventos eléctricos, que son los que vamos a ver hoy, ¿no? Los eventos eléctricos, a ver en el chat,
Sí, Fernanda. En los eventos eléctricos van a dar origen a eventos mecánicos y los eventos mecánicos a eventos hemodinámicos. Estos dos, los mecánicos y los hemodinámicos, los vamos a ver posteriormente. Lo que hoy vamos a ver son eventos eléctricos del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, vamos a entender que el corazón tiene varias estructuras. ¿Se acuerdan cómo se llaman las cámaras de acá arriba? Aurícula. Aurículas. Y esas aurículas son pequeños sacos que están conectados a ¿qué? ¿Cómo se llama la cámara arriba? ¿Están conectados a los atrios? Excelente, a los atrios, ¿no? Y acá abajo hay otras dos cámaras. ¿Cómo se llaman esas dos camaritas? Ventrículos. Ventrículos, excelente. Yo estoy viendo este corazón de frente, entonces este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Acá al atrio derecho y acá el atrio izquierdo. De igual forma, este sería el ventrículo izquierdo y este el ventrículo derecho. Dentro de esos, creo que voy a hacerlo, ¿no? Entonces lo voy a dividir así, ¿no? En 4 cámaras. Este es atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Dentro de estos atrios y ventrículos, pues hay conexiones. ¿Recuerdan? La válvula atrioventricular derecha, atrioventricular izquierda, y también llegan vasos sanguíneos. Al atrio derecho llegan las venas cavas craneal y caudal, y acá en el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿no? En el atrio izquierdo llegan venas pulmonares y acá hay una valva atrioventricular izquierda. Del ventrículo izquierdo sale posteriormente la aorta, ¿no? Eso es un pequeño recordatorio. Regresando a la anatomía, ¿qué sería? ¿Qué sería esta parte del corazón? ¿El ápice o vértice? Exacto, excelente. El ápice o vértice. El ápice, ¿no? Y acá, entonces, cuando yo refiera hacia esta parte, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Base. Excelente, la base del corazón, ¿no? Y lo podemos ver como un triángulo, ¿sí? La base y el ápice. Entonces, cuando yo vea, por ejemplo, la dirección y sentido de las despolarizaciones y de las repolarizaciones, voy a decir, bueno, se acerca, va del lado derecho al lado izquierdo de base a ápice, ¿no? Este es un corazón en 2 dimensiones. Sin embargo, hay que entender que el corazón es tridimensional en los animales. Entonces, no solo va a ir de derecha a izquierda, de la base al ápice, sino también va a ir de anterior a posterior. ¿Me expliqué? Oye, una duda. Sí, Gabriel. Es que ayer eso me causó, bueno, me causa confusión. Anterior y posterior es, anterior es, en cuanto a craneal, caudal, es que eso como que me confunde porque en anatomía 1 y 2 como que siempre era craneal, caudal y ahorita como que anterior, posterior. Y mi profe decía que eso ya no se decía, entonces ahorita me confunde qué es qué. Ok, gracias por compartirnos esa duda. Ahorita lo vamos a ver. Y es muy común tenerla, no te preocupes. Nos puede generar conflictos, ¿no? Voy a usar mi imagen rupestre acá y lo que quiero explicar acá es que normalmente nos enseñan que esto es craneal y hacia acá es caudal, ¿no? Cuando hablamos solamente o en algunas regiones, por ejemplo, en la cabeza, no
si solo hablamos, voy a volver a dibujar un torito, que salió más feo, pero bueno. Si solo hablamos de la cabeza, pues todo está en la región craneal. ¿Están de acuerdo? Entonces, a veces se complica decir, pues, región craneal, que es más craneal que craneal. Entonces, se habla que lo que está justamente al principio sea anterior. Lo que está después sería posterior. Si nosotros estamos evaluando estructuras muy específicas, por ejemplo, en este caso, el corazón, en corazón, pues si solo tenemos el corazón así, pues no podemos decir que es más craneal y que es más caudal, ¿no? Y nosotros usamos anterior como lo que está inmediatamente cerca y posterior, que es lo que sigue de lo anterior. ¿Me expliqué? Sí, resolví tu duda, Gabriel. Sí, y en cuanto a los miembros anteriores, el torácico y posterior el pelviano. Excelente, sí. Los miembros en animales cuadrúpedos, ¿no? Estos son miembros torácicos porque salen del tórax y estos son miembros pélvicos porque salen de la pelvis. En animales en cuadripedestación, como el caso del toro, de todos los animales domésticos, perro, gato, toro, caballo, etcétera, estos miembros son los que están antes. Entonces son miembros anteriores y estos son miembros posteriores. Se van a dar cuenta que cuando yo hable de electrocardiografía, por ejemplo, en humanos, no vamos a decir miembros anteriores, porque no estamos en cuadripedestación, ¿no? O esa no es nuestra postura normal. Nosotros decimos miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Justamente porque hace referencia a esta bipedestación. ¿Me expliqué? ¿Tienen alguna duda con esto? Entonces estamos viendo ahorita la parte anterior del corazón. Aquí lo que nosotros estaríamos viendo sería una vista del corazón. Sería la vista que en la cara auricular, ¿no? Hay diferentes caras en el corazón. Esto que nosotros estamos viendo justo ahorita en pantalla, este corazón, sí, a ver, voy a ver si, bueno, está bien. Ok. Déjenme ver si lo puedo minimizar, ¿no? No sé cómo minimizarlo. Este corazón sería como lo estaríamos viendo en el animal, ¿sí? No sé si me expliqué. O sea, este corazoncito que vemos aquí así, yo estaría viéndolo de esta forma en el animal. Aquí estaría, en el lado izquierdo. ¿Me explico? Sí, Perfecto. Este esquema, la desventaja es que es bidimensional. Veo alto y largo. No veo profundidad. Pero sí quiero que ustedes recuerden que sí quiero que ustedes recuerden esta parte. Fernanda, ¿por qué te confundiste? ¿Qué fue lo que te confundió? Y bueno, ahorita que nos conteste Fernanda, lo que va a pasar acá es que yo voy a tener distintas derivaciones, ¿no? Y diferentes tipos de derivaciones. Todo esto que yo les hablo de este sentido, de este triángulo, que podemos imaginar como un triángulo imaginario, es lo que nos va a dar el fundamento de las derivaciones, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Tienen dudas sobre la anatomía o esto que estamos hablando de anterior, posterior, etcétera? Fernanda nos comparte con lo de anterior y posterior. Eh, y lo de anterior y posterior
también lo ven en anatomía, ¿cierto? ¿O no lo veían? Anterior y posterior, recuerden que, por ejemplo, en las manos, en los miembros, también no se usa craneal y caudal, se usa palmar o plantar, ¿no? Por ejemplo, entonces denle una revisada a eso de sus clases de anatomía para que no se confundan, ¿vale? No es el sentido que revisemos cosas de anatomía, pero si tuvieran más dudas sobre esto, después de revisarlo, lo platicamos, ¿vale? Entonces, si no hubiera más dudas, tenemos que hablar de las células funcionales del corazón. En su manual venían una célula y la manejaba en dos. En la nómina anatómica veterinaria no viene así. Naomi, ¿cómo viene en el corazón? Bueno, ahora que nos lo comparta Naomi, si no seguimos acá, ¿no? Hay una célula funcional en el corazón. ¿Se acuerdan cómo se llama? Ok, en el corazón también es craneal y caudal, ventral y dorsal. Ok, bueno. Esto de anterior y posterior sí se usa en miembros, en anatomía externa, ¿vale? Entonces, nada más quiero que se queden con eso. En anatomía externa, en su manual, no recuerdo bien cómo dice, si dice torácico o dice pélvico, pero cuando hablemos de miembros torácicos, hablamos de miembros anteriores. Y cuando hablemos de miembros pélvicos, hablamos de miembros posteriores. Eso va a ser importante porque en los miembros va a ser en donde nosotros pongamos los electrodos. Vale. Fernanda nos dice que las células de interés son miocitos. Son miocitos. ¿Qué quiere decir mio de músculo y cito de célula? Nosotros podemos llamarles los miocitos del corazón o miocitos cardíacos o cardiomiocitos, ¿no? Cualquiera de las tres está bien porque hacemos referencia a la misma célula. En los miocitos, en los cardiomiocitos hay de dos tipos. ¿Recuerdan cuáles eran? Conducentes y contráctiles. Excelente. ¿Por qué se llaman conducentes y por qué se llaman contráctiles? Porque conduce los impulsos. Excelente. ¿Y los contráctiles? Porque llevan a cabo la contracción del músculo. Excelente. Quiero que pongan atención en esta parte. Los miocitos conducentes también pueden llegar a generar una contracción y los miocitos contráctiles también conducen o propagan el potencial de acción. Entonces, ¿por qué se hace una diferencia de uno y del otro? Solamente los miocitos conducentes están especializados en eso, en conducir los potenciales de acción, ¿no? Y los miocitos contráctiles, aunque también conducen, pues están especializados justamente en la contracción muscular. Su función principal va a conferirles el nombre, ¿no? Dentro de los miocitos conducentes, yo voy a tener algo que se llama o se denomina sistema intrínseco de conducción del corazón, ¿no? Este sistema intrínseco de conducción va a estar compuesto, pues justamente de miocitos conducentes. Y acá yo voy a tener varias estructuras. ¿Recuerdan qué estructuras conformaban al sistema intrínseco de conducción del corazón? Nodo sinoatrial. Excelente. El nodo sinoatrial y después, ¿qué viene del nodo sinoatrial?
Tractos nodales. Tractos internodales o nodales. Después, Nodo atrioventricular. nodo atrioventricular y posteriormente Haz de His. las de His. Y finalmente, La red de Purkinje. excelente. Esto, ¿no? El sistema intrínseco de conducción del corazón va a estar ordenado, ¿no? Va a tener, aquí ya lo moví, va a tener va a estar dispuesto en ciertas estructuras del corazón, ¿no? El nodo sinoatrial o sinusal, cualquiera de las dos está bien y se abrevia SA, se encuentra en el seno, en un seno que se encuentra debajo de la desembocadura de la vena cava. Por eso se llama sinoatrial o senoatrial, ¿sí? Este nodo tiene la capacidad de automatismo. ¿Recuerdan que lo veíamos con las células intersticiales de Cajal? ¿Qué quiere decir? Que estas células, este cúmulo, es un cúmulo de células de miocitos conducentes que tienen automatismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa esto? Que genera sus propios impulsos. Excelente. No necesitan de estimulación externa para generar impulsos, para generar su potencial de acción. Estos miocitos conducentes tienen unos canales. Esto es nada más para que ustedes lo ubiquen. Son canales que se llaman o se denominan canales Fonny. Fonny de extraño. ¿Por qué? Porque estos canales a lo largo del tiempo van a ir generando un cambio en el potencial de membranas. Se van a ir, van a cambiar su conformación y van a ir despolarizándose poco a poco hasta que llega al potencial umbral y se desencadena el potencial de acción. En los miocitos, en estas células del nodo sinoatrial, el potencial de acción, ¿no? Como lo veíamos, ¿se acuerdan, no? Que aquí graficábamos tiempo y aquí milivoltios. El potencial de acción, el potencial de membrana nunca está en reposo porque poco a poco se va a ir despolarizando, llega al potencial umbral, se genera un potencial de acción y vuelve otra vez, ¿no? Otra vez se despolariza y genera otro potencial de acción. Ahorita vamos a hablar sobre el potencial de acción de los miocitos contráctiles, ¿no? Pero en general, esta propagación se pasa a los siguientes miocitos conducentes que comunican del nodo sinoatrial al nodo atrioventricular. Entonces, este es nodo atrioventricular. Al igual que el nodo sinoatrial, su nombre proviene gracias a dónde está en dónde se encuentra, ¿no? Entre atrios y ventrículos. Entre atrios y ventrículos, esta es la estructura del septo o tabique atrioventricular. Entonces, este nodo que se encuentra en debajo de este septo se denomina nodo AV, ¿sí? Del nodo AV también se conectan otros miocitos conducentes, que es el haz de His. El haz de His, lo voy a poner acá. El haz de His se va a bifurcar. ¿Qué quiere decir? Que llega a un punto en donde sale una rama derecha y una rama izquierda. El haz de His va a recorrer el tabique interventricular, ¿sí?
Posteriormente va a llegar hacia el ápice y se va a ramificar. Se va a ramificar, ¿cómo se llamaba esta parte? ¿Cómo se llama esto en el sistema intrínseco de conducción del corazón? Red de Purkinje. Excelente. La red de Purkinje. Esta red de Purkinje, aquí lo vemos bidimensional, pero quiero que ustedes vean o imaginen el corazón tridimensional. Esa red va a ir desde el ápice hacia la base, por todas las paredes del corazón, ¿sí? ¿Dudas con esta parte del sistema intrínseco de conducción del corazón? Entonces, La red, ay, perdón. La red de Purkinje son como todas las ramificaciones. aquí se va a ramificar, por eso se llama la red. De aquí, el haz de His se ramifica en dos ramas principales, ¿no? De esas ramas se van a ramificar aún más en la red de Purkinje. Entonces, esta rama, si te das cuenta, que es del haz de His, acá va a dar una rama, acá va a dar otra, y se va a ir ramificando a lo largo de todo el corazón, ¿sí? Sí. Como tal, no, el nodo atrio, Elisa nos pregunta, ¿el nodo atrioventricular está debajo del septo? Está en la parte inferior del septo, ¿no? Está dentro del septo, pero no está localizado en la parte inferior, ¿sí? Pero está dentro del septo. ¿Y el sexto cómo se llama? No entiendo. Ah, el septo. Recuerden que el septo, hay varios septos, ¿no? Bueno, en general, lo que nosotros hacemos es nombrarlos para su estudio. Aquí lo voy a poner con negro, ¿no? Eso es de anatomía. Les recomiendo que le den una leída a la anatomía del corazón, ¿no? Acá, este septo que está entre las aurículas, entre los atrios, perdón, que divide atrio derecho de atrio izquierdo, este septo tiene el nombre de septo porque está interatrial. Este septo que delimita el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo es el septo interventricular. El septo que separa a ambos atrios de ambos ventrículos se llama septo atrioventricular y es por él que el nodo se denomina nodo AV, nodo atrioventricular. Este nodo se encuentra dentro del septo, ¿no? Aquí el septo lo dibujé muy abajo, pero en realidad está hacia acá, ¿sí? Este nodo se encuentra dentro del septo, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Ok, bien. Todo esto es importante porque los miocitos conducentes también van a tener comunicación con los miocitos contráctiles por las uniones estrechas. No sé si ustedes están llevando o ya vieron en histología el corazón. Si no es así, no se preocupen, aquí le vamos a dar un pequeño repaso. Entonces, acá tenemos los cardiomiocitos, que se dice que tienen una histología de pantalones, así les dicen, ¿no? Que tienen acá, y lo que vamos a ver es que los cardiomiocitos van a tener uniones estrechas, ¿no? Que favorece que la función del corazón sea referida como un sinsitio. ¿Qué quiere decir? Estas células estarán pues en todas las, a lo largo del corazón. Entonces, cuando esta sufre una despolarización, gracias a las uniones estrechas, esta despolarización se propaga a las siguientes células y así se va haciendo, se va propagando de manera eficiente
este potencial de acción a lo largo de las células, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que ello va a favorecer una contracción en el mismo sentido. O sea, si esta se va a contraer, esta también va a tener una contracción, ¿no? Entonces, los miocitos conducentes transmiten o facilitan la propagación del potencial de acción a los miocitos contráctiles. Si se dan cuenta, acá, de manera amarillita, nos están representando a los miocitos conducentes. Lo demás, por ejemplo, esto, que es lo rojo, serían los cardiomiocitos contráctiles. Entonces, cuando se está propagando o cuando se lleva a cabo el potencial de acción en los miocitos conducentes, esa propagación no solamente pasa a los tractos internodales y de ahí al nodo atrioventricular, también está pasando hacia las paredes atriales, ¿no? Y entonces la despolarización pasa hacia cardiomiocitos contráctiles. Una vez que llevaron a cabo o generaron el potencial de acción, se va a llevar a cabo la contracción muscular. Ello implica que esta despolarización, esta propagación del potencial de acción pase del nodo sinoatrial al nodo atrioventricular y posteriormente a las de His y la red de Purkinje. Ese es el orden que lleva esa esa propagación de potencial de acción. Pero no solo ello implica que primero se contraigan los atrios y posteriormente se contraigan los ventrículos, ¿sí? ¿Dudas con esto? Entonces, acá voy a borrar esto. Acá lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma es el fundamento de que veríamos en el electro. ¿Alguien nos quisiera compartir qué entendió por el concepto de electrocardiograma? ¿Qué era el electrocardiograma? Un procedimiento que nos hace como que visualizar cómo funciona la despolarización y repolarización de las células. Excelente. Lo que nosotros estaríamos viendo es la actividad eléctrica registrada, ¿sí? La actividad eléctrica cardíaca. Por eso se llama electrocardiograma. Electro de la actividad eléctrica, cardio de corazón y grama de grafos, que quiere decir registro gráfico, ¿sí? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, el electrocardiograma consiste en evaluar la actividad eléctrica que está llevando nuestro corazón. En el electrocardiograma, nosotros vamos a evaluar esto con los vectores de despolarización y de repolarización. Vectores medios o vectores resultantes también se les llama. ¿Recuerdan qué eran estos vectores? ¿O qué era un vector? Es una manera de como graficar la fuerza. No como tal, como de graficar, pero sí lo que nosotros vamos a tener en la gráfica va a ser gracias a los vectores. Entonces, más o menos vas por ahí. Ok, vamos a hablar, por ejemplo, con estas flechitas. Estas flechitas negras me están representando cómo se van a estar propagando ese potencial de acción. Si se dan cuenta, estas flechitas, unas van
de la parte derecha hacia la parte izquierda, ¿no? Otras van de arriba hacia abajo. Y no solo eso, algunas van de arriba hacia abajo, unas más inclinadas a la izquierda y unas más inclinadas a las derechas. Estas son 6 flechas que nos están representando. Sin embargo, habrá más, ¿no? A lo mejor de aquí se propaga el potencial de acción hacia los cardiomiocitos que están hacia este lado. Entonces, todas estas son vectores de despolarización atrial. ¿Por qué? Porque es como se está propagando el potencial de acción. Se están despolarizando células de aquí. Ello va a implicar que todos estos vectores van a unir fuerza, ¿sí? Y vamos a tener vectores resultantes o vectores medios. Por eso se llaman vectores resultantes. Todo esto, cuando yo le pongo un electrodo, y voy a poner electrodos acá ahora, ¿sí? Aquí pongo un electrodo positivo. Acá pongo un electrodo positivo y acá pongo un electrodo negativo, ¿no? Cuando yo pongo estos electrodos, este electrodo va a estar sensando los cambios que van a existir gracias a estos vectores. Entonces, el vector de despolarización atrial, lo voy a poner con este, resultante sería así. Este es el vector de despolarización atrial. Porque todo ello implica que mi electrodo va a leer o va a sensar todos estos cambios que se están dando en un solo vector. ¿Me expliqué? ¿Vamos bien hasta acá? En su manual decía que los vectores tienen 3 características. Los vectores pueden tener magnitud, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir eso de magnitud, dirección y sentido? Pues simple y sencillamente la magnitud, ¿no? Podemos decir que este es una magnitud, esta será otra y esta otra, ¿no? Esta tiene mayor magnitud que esta, ¿sí? El sentido, perdón, la dirección sería esta. Puede haber, por ejemplo, una dirección de arriba hacia abajo, o puede haber una dirección horizontal, o incluso inclinada, pero de otra forma. Todo esto, si es vertical, horizontal, o de forma inclinada, es la dirección. El sentido, déjenme borrar todo esto, el sentido va a hacer referencia, por ejemplo, voy a poner un vector acá, horizontal. ¿Están de acuerdo que estos dos, más o menos, podríamos decir que tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección? Si yo hago esto, ya no tienen el mismo sentido. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, pero diferente sentido. Los vectores medios, los vectores resultantes, van a tener estas 3 características que va a ser muy importante para nosotros poder graficar en el papel electrocardiográfico. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Me preguntan en el chat si son por los discos intercalares. Lo de la comunicación estrecha, sí. La comunicación estrecha y que favorezca que se propague el potencial de acción es gracias a los discos intercalares, ¿no? Los discos intercalares van a permitir el flujo de iones de una célula a la otra, favoreciendo una mejor propagación del potencial de acción. Y las despolarizaciones y repolarizaciones de los miocitos. Ahorita vamos a hablar de vectores de despolarización y posteriormente hablaremos de vectores de repolarización. ¿Dudas con las características de los vectores? Beto,
Sí. Me queda como duda en lo de los vectores. O sea, es la suma de, por ejemplo, o sea, el sentido hacia donde se dirige el impulso. O sea, por ejemplo, aquí decías que era de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Eso no me queda claro. Aquí tenemos el atrio, perdón, el nodo sinoatrial, ¿no? En el atrio derecho. Entonces voy a dibujar muy burdamente el atrio derecho, ¿no? Supongamos que este es el atrio derecho. Y acá van a venir, voy a dibujar las fuerzas de despolarización. Entonces yo tengo el nodo sinoatrial acá y el nodo atrioventricular acá. De aquí a acá van a estar los tractos, ¿no? Esto va a favorecer que pase el potencial de acción de aquí hacia acá, pero también está pasando, esperen, voy a deshacerlo, lo voy a poner con un color más delgadito. Acá se está pasando, se está propagando el potencial de acción hacia acá, pero también hacia acá y hacia acá, hacia acá. Va a haber varios sentidos de la despolarización. Voy a poner acá mi electrodo. El electrodo lo que va a estar sensando van a ser todos estos cambios. Este para acá, etcétera, ¿no? Y van a tener, todos estos, van a tener, por así decirlo, un resultado en un solo vector. Todo ello, todos estos cambios, lo que me va a estar dando o lo que me va a estar leyendo el electrodo va a ser un vector resultante, ¿no? Que vamos a poner que es este. Este sería el resultado de todos los demás. ¿Me explico? Entonces, los vectores resultantes reciben su nombre precisamente por eso, porque son cambios que el electrodo está sensando que se originan o son resultado de todos los cambios que se está llevando. ¿Sí me expliqué mejor? Sí, Beto, gracias. Perfecto. Entonces, yo tengo un vector de despolarización atrial, ¿sí? Que sería el que yo les había dibujado anteriormente. Lo voy a cambiar a rojo. Entonces, yo tengo... Este es el fundamento del electrocardiograma. Entonces, si tienen dudas, no duden en expresarlas. Este es el vector resultante de despolarización atrial. Posteriormente llega al nodo atrioventricular y de ahí se va a ir a las de His. Lo voy a hacer un poco más chiquito porque me exageré. ¿Sí? Entonces, de aquí a acá, así. Ese es el vector resultante. Posteriormente va a las de His. Después del vector resultante de despolarización atrial, van a haber vectores, porque es una serie de vectores de despolarización ventricular y van a seguir el mismo sentido que el sistema intrínseco de conducción del corazón. Entonces, primero voy a tener el vector 1, que es un vector que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Posteriormente voy a tener un segundo vector de despolarización que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Para concluir, se va a tomar un tercer vector de despolarización. Todos estos son vectores de despolarización ventricular, ¿sí? Y el tercero va a ser del ápice hacia la base, de izquierda a derecha. Así se va a estar propagando
los vectores de despolarización. ¿Dudas con ello? Yo, nada más para aclarar, es que aquí en el manual dicen que es de atrás, bueno, adelante hacia atrás. Supongo que adelante es arriba, hacia atrás, hacia abajo, ¿no? Nada más para... No, De adelante hacia atrás habla mucho de la tridimensionalidad, ¿sí? Recuerda que pues el corazón sí es tridimensional. Aquí yo no les decía de adelante hacia atrás, justamente porque yo estoy viendo este corazón en 2 dimensiones. Pero sí, adelante se hace referencia a la parte más próxima del corazón cuando lo estamos viendo. ¿Me explico? sí, gracias. Perfecto. Y entonces, si no tuvieran dudas, vamos a ver muy rápidamente lo de el video. Lo que yo voy a hacer es que la electrocardiografía va a ser el registro de los cambios en el volumen conductor o volumen conducente. Nosotros veíamos en la práctica 1, ya no sé por qué no se está cargando. Ustedes recuerdan que veíamos en la práctica 1 que los líquidos corporales iban a tener solutos que podían presentar carga. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambios gracias a la despolarización y a la repolarización, aquí van a haber cambio en los flujos iónicos. Y eso es lo que me va a estar registrando mi electrodo. Como tal, lo que yo veo en el electrocardiograma no son potenciales de acción. Yo no veo potenciales de acción. Yo veo, permítanme, yo lo que estoy observando son los cambios en los flujos iónicos del potencial de acción. ¿Sí me expliqué? No, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto. Acá, todo esto de los vectores es gracias a cambios en el potencial de membrana de los miocitos conducentes y de los miocitos contráctiles. Cuando yo evalúe el electrocardiograma, yo no voy a estar evaluando esos cambios del potencial de membrana. Yo voy a evaluar los cambios en el líquido, la modificación de los flujos iónicos en el líquido corporal. ¿Sí? El líquido corporal tiene diferentes iones y esos iones tienen diferentes cargas. Si yo estoy teniendo acá un cambio en el potencial de membrana de las células, eso va a implicar cambios en los flujos iónicos del cuerpo. Lo que yo voy a evaluar es la actividad eléctrica conforme a esos cambios, ¿sí? Las modificaciones en el flujo iónico. ¿Quedó mejor o más o menos? Sí, gracias. Ok. ¿No? Es lo que en su manual decían, que es gracias al volumen conductor. Yo puedo tomar el electrocardiograma en la superficie corporal. Puedo ponerlo en los pliegues axilares e inguinales, los electrodos, y yo puedo evaluar la actividad eléctrica, aunque no esté poniendo electrodos en el corazón, ¿no? Puedo poner los electrodos en los miembros, no forzosamente sobre el corazón. ¿Por qué? Porque todos estos cambios de en el potencial de membrana del corazón van a propagarse a través de los líquidos corporales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nada más rápidamente el video. Yo aquí estoy colocando electrodos. A ver. Sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Pero ahora no sé por qué no puedo controlar el video.
Si se dan cuenta acá en el video, lo que están haciendo es colocar los electrodos en la superficie corporal. No sé qué está pasando. Se está volviendo loco. En la superficie corporal del perrito, por lo que yo les estoy platicando ahora, ¿no? Acá lo que yo voy a tener va a ser unas gráficas. Esas gráficas van a ser debidas a los cambios en el potencial, las modificaciones en el líquido corporal debido a la variación del potencial de las membranas de los cardiomiocitos, ¿sí? Esta actividad la vamos a tener la siguiente semana, entonces les recomiendo que ustedes vean los videos. En general, lo que yo quiero hablarles ahora, y quería que vieran que se ponen los electrodos y se obtienen estas gráficas. ¿Cómo se obtienen estas gráficas? Yo voy a tener dos tipos de derivaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esas derivaciones? Se clasificaban en dos tipos. Que la derivación es cómo nosotros estamos colocando los electrodos en el animal. Yo puedo tener electrodos positivos y electrodos negativos. Perfecto. Naomi nos comparte que son derivaciones bipolares y derivaciones monopolares. Entonces, ¿por qué se llaman derivaciones bipolares? ¿Por qué creen de dónde sale ese nombre? Pues bipolares de dos polos, positivo y negativo. Excelente, Gabriel, excelente. Bipolares porque tenemos dos polos, uno positivo y uno negativo. Lo voy a cambiar de color porque parece que es de los monopolares. Entonces, un electrodo positivo y un electrodo negativo. Y las monopolares... Pues se refiere a, bueno, yo lo vería como un polo, pero en el manual siguen usando como dos electrodos, entonces ahí no sé a qué se De refiere. hecho, en el manual les mencionan que en las derivaciones monopolares se utilizan 3 electrodos. Sin embargo, se usa un electrodo positivo y 2 electrodos negativos. Los 2 electrodos negativos se van a decir de referencia. Entonces, en las derivaciones monopolares vamos a tener un electrodo positivo, un electrodo activo. Ello implica que tengamos 2 electrodos positivos. ¿Sí? Lo voy a poner de esta forma. ¿Sí me expliqué? La derivación monopolar va a tener un electrodo activo o un electrodo positivo, si así lo quieren ver. Estos dos van a ser electrodos de referencia. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran esas derivaciones monopolares y las derivaciones bipolares? Pues las bipolares eran D1, D2 ¿Sí? y D3. Excelente. Dentro de las bipolares voy a tener derivación de 1, de 2 y de 3. ¿Qué quiere? En las bipolares lo que yo voy a estar viendo es un acomodo distinto de los electrodos. Perfecto. Naomi nos dice que en las monopolares es ABR, ABL y ABF. Entonces lo voy a ir poniendo. Estas son ABR, ABF y ABL. Acá
voy a estar poniendo electrodos positivos y negativos. En la derivación D1, ¿dónde va el electrodo positivo? Voy a poner esta. Este sería derecho y este sería izquierdo. En la derivación D1 voy a poner el electrodo negativo, mejor dicho, el positivo en miembro anterior izquierdo y el negativo en miembro anterior derecho, ¿no? En D2 voy a poner el electrodo negativo, igual va a permanecer en el miembro anterior derecho y el positivo lo voy a cambiar al miembro posterior izquierdo. Y después en la derivación 3, el negativo lo voy a pasar al miembro izquierdo anterior y el positivo en el posterior. Entonces, nada más quería hacer esto para mostrarles que vamos a tener esto, ¿no? Entonces, el electrodo positivo en las derivaciones bipolares, el positivo siempre va a ir a la izquierda y vamos a utilizar esta forma, ¿no? Primero es horizontal, después es inclinado y al final es vertical. Los electrodos se van a cambiar. Ello implica que se van a graficar de diferentes formas. Veo que me comparten algo en el chat. Positivo en miembro. Ok, bueno. En ABR, ABF y ABL es más sencillo aprenderse porque solo nos tendríamos que aprender en teoría un electrodo, ¿no? El electrodo positivo. Y ahorita les voy a explicar por qué. En estas derivaciones vamos a tener un electrodo o mejor dicho, vamos a tener una tierra, ¿sí? Lo voy a poner de otro color. Tierra. La tierra en todos, en D1, D2, D3, ABR, ABF y ABL, va a ponerse en qué miembro. ¿En qué miembro va a ir la Tierra? Posterior derecho. Miembro posterior derecho. En todas, ¿sí? En la pierna, en el miembro pélvico derecho, siempre va a ir la Tierra. Entonces, si se dan cuenta, aquí les voy a poner tierra, tierra, aquí va tierra, aquí estaría tierra, 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 ¿no? Aquí yo estoy representando miembro torácico derecho, miembro torácico izquierdo. En la D1 no va nada en el posterior izquierdo, ¿sí? Y así me voy. Con tal de tener esto. Es una forma sencilla de aprenderse en dónde van los electrodos. Después, en ABR, la R, les voy a poner aquí entre paréntesis, es de right. La F a qué correspondería y la L a qué correspondería. La L debe ser de left, pero la F no sé. Excelente. La L es de left y la F es de foot. Entonces, ABR, el electrodo positivo, lo voy a cambiar de color a este. En ABR, el electrodo positivo va a ir en el miembro anterior o miembro torácico derecho, ¿sí? En ABF, el electrodo positivo va a ir en un miembro pélvico. ¿En qué miembro pélvico iría el electrodo positivo? Izquierdo. Excelente, en el izquierdo. ¿Por qué? Porque en el derecho yo ya tengo la tierra y en el miembro
en ABL, en donde va a ir el electrodo positivo. Voy a borrar este. Igual izquierdo. Excelente, en el izquierdo. Acá voy a pasar a BL, porque no se veía tan bien. Aquí va a ser tierra, y acá me dicen en el miembro torácico izquierdo. Si yo ya sé dónde va el positivo, es más sencillo saber dónde van los negativos. Si son dos, pues sencillamente los electrodos negativos van a ir en los miembros restantes. En ABL, los electrodos negativos van a ir en ambos miembros anteriores. Y en ABR van a ir en ambos miembros izquierdos. ¿Me expliqué por qué? Sí logro transmitir cómo es que lo estoy expresando acá. Entonces, ¿se podría volver a repetir el de los restantes negativos? El de los restantes negativos. Ok. Vale. Miren, ¿saben qué? Lo vamos a hacer más grande porque el espacio a lo mejor no es el mejor. Yo tengo A, B, R, ¿no? En ABR voy a tener 4 miembros. Estos serían miembros torácicos y estos serían miembros pélvicos. Hay una tierra en el posterior derecho. Sí, la tierra siempre va a ir en el posterior o en el miembro pélvico derecho. Entonces, le voy a poner esta es derecha y esta es izquierda. ¿Por qué pongo derecho e izquierdo al revés? Yo pongo derecho e izquierdo al revés porque, si ustedes recuerdan, esta forma de representar al corazón es la que nosotros siempre vamos a encontrar en la literatura. El lado derecho siempre va a estar del lado izquierdo y el lado izquierdo del lado derecho. Eso es por convención, ¿sí? Entonces, siempre que usemos una derivación, la tierra siempre, cuando estemos utilizando monopolares y bipolares, la tierra va en el miembro pélvico o posterior derecho, ¿sí? Acá, ¿dónde iría el electrodo positivo? Si es ABR. Anterior. ¿Derecha? En el anterior, derecho. R era de right, de derecho. Entonces, aquí, el electrodo positivo va a ir acá. Yo ya tengo el electrodo positivo y tierra. Yo sé que hay 2 electrodos negativos de referencia. Entonces, acá es donde yo los voy a colocar. ¿Sí me expliqué el por qué? Las derivaciones monopolares hacen referencia a que solo hay un electrodo activo. Estos son de referencias. Este es el electrodo activo. Vamos a ver, por ejemplo, en A, B, L. Y voy a tener lo mismo, ¿no? Ustedes ya saben que estos son miembros torácicos, estos son miembros pélvicos, estos son miembros derechos y estos son miembros izquierdos. ¿La tierra en dónde va? En el izquierdo. La tierra, no te escuché, Melanie, me parece que fue, ¿o? ¿Dónde iba la tierra? En miembro Pues dijiste que pélvico. Miembro pélvico. ¿Izquierdo? Siempre es derecho. Derecho, ¿no? perdón, sí, derecho. Entonces, acá nada más les recuerdo, así lo estamos poniendo, ¿no? De este lado es derecho, esto es izquierdo. ¿Dónde va el positivo? En el izquierdo. En el izquierdo. Ahora sí. ¿En cuál de los dos? Yo tengo 2 izquierdos. El pélvico. No, en el torácico.
En el torácico, ¿no? ABR y ABL hacen referencia a derecho e izquierdo siempre de miembro torácico. ¿Dónde irían los electrodos negativos? ¿En el posterior? En el posterior que sobra, en el posterior izquierdo, ¿y en qué otro? ¿Cuál sería este? En el torácico derecho. En el torácico derecho, ¿sí? Las derivaciones monopolares son un poco más sencillas de entender si ustedes saben que esta letra R, L y vamos a ver la F hacen referencia a en donde está ubicado el electrodo positivo. Si ustedes saben en dónde está ubicado el electrodo positivo y saben que la Tierra siempre va a estar ubicada en el mismo lugar, que en este caso, lo voy a poner acá, la Tierra siempre va en miembro pélvico derecho, ¿sí? Acá la F hace referencia a foot. Aquí solamente hay un foot que me falta, ¿no? Este ya está ocupado, no puedo poner el electrodo en donde está la Tierra. Entonces, ABF va en el miembro pélvico, ¿de qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Victoria nos pregunta si siempre es en el miembro pélvico. La Tierra siempre es en miembro pélvico y siempre es el del lado derecho en las 6 derivaciones que nosotros revisamos, ¿sí? Entonces, ABF, aquí va el positivo y el negativo iría en los dos restantes. En este caso, es en los miembros anteriores, en los miembros torácicos, ¿sí? Vamos a revisar, entonces, aquí las derivaciones de 1. Y vamos a volver a decir, ¿no? Acá es derecho, acá es izquierdo, aquí es miembro anterior, miembro posterior, o miembro torácico y miembro pélvico, ¿sí? ¿Dónde iría la Tierra? Igual en derecho pélvico. Excelente. En derecho pélvico. Aquí va Tierra. El positivo, yo les decía que siempre va del lado izquierdo. En las derivaciones bipolares, siempre va del lado izquierdo. ¿En dónde va? ¿En el miembro anterior o en el miembro posterior? En el anterior. En el anterior. Este es positivo. ¿Y el negativo en dónde iría? ¿En el miembro posterior izquierdo o en el miembro anterior derecho? Anterior derecho. Perfecto. En el anterior derecho. Uy, lo voy a deshacer porque salió medio chueco. No, vamos a ver la derivación 2. En la derivación 2, ¿dónde iría la Tierra? Derecho pélvico. Perfecto. Siempre en el derecho pélvico. ¿Dónde iría el negativo? Anterior derecho. En el anterior derecho. Perfecto. ¿Y dónde iría el positivo? Posterior izquierdo. Posterior izquierdo. Y finalmente vamos a revisar, ay Dios santo, aquí no le puse D2. Vamos a revisar D3. Otra vez, ¿en dónde iría la Tierra? Derecho pélvico. Pélvico derecho. Excelente. ¿Dónde iría el positivo? En el pélvico izquierdo. En el pélvico izquierdo, excelente. ¿Y el negativo? Anterior izquierdo. En el anterior izquierdo. Entonces, estas sí es un poco más difícil y tal vez sí tengan que memorizar
en dónde va cada electrodo. Si se dan cuenta, acá sí, en las bipolares, no hay un miembro al cual no le ponemos nada, ¿sí? La forma en la que yo les recomiendo es que siempre recuerden que en las derivaciones bipolares, el positivo siempre está del lado izquierdo, ¿sí? Siempre del lado izquierdo. Ahora, lo que yo les mencionaba anteriormente es que hace esto. Es como, imagínense un compás. De aquí a acá, hace esta forma, ¿no? Y ahora muevan el compás, hagan esto. Y va a pasar así. El negativo va a permanecer en donde quedó y el positivo es el que se va a desplazar un lugar. Posteriormente, se vuelve a hacer esta forma de compás y el positivo queda en el lugar que estaba en D2 y el negativo es el que se va a cambiar de lugar. ¿Me expliqué? Sí. Estudien estas derivaciones. Ahora, la siguiente semana les voy a pedir una actividad para iniciar la clase. Nosotros nos vamos a dividir en 3 salas. Unos se van a venir conmigo, otras personas se van a pasar con Sofi y otras personas van a trabajar con Litzy. Lo que vamos a hacer es que quiero que ustedes hagan un electrodo. Lo pueden hacer desde muy simple, o sea, que tengan 4 post-its y le pongan positivo, negativo, tierra y otro negativo. Y entonces, por ejemplo, Sofi les va a decir, ahora hagan la derivación de 2. Entonces, con ayuda de una mascota, si es que tienen, o con ustedes mismos, van a prender su cámara y nos van a enseñar cómo irían haciendo las derivaciones. Yo les puedo decir, vamos a hacer ABR, y entonces ustedes tienen que ponerse los electrodos en ese espacio, ¿no? Les puedo decir, hagamos D1, ¿no? Estos electrodos, les digo, los pueden hacer muy sencillos. Si quieren utilizar cualquier material, está bien. Yo les recomiendo, hagan esta actividad para que ustedes vayan repasando, ¿no? Con los electrodos que ustedes elaboren, vayan practicando cómo poner ABR, cómo poner D2, cómo poner ABF, etc. ¿Tienen dudas sobre esto? Yo una. Sí. Al final, estas derivaciones que nos dan una diferente medida o porque hay varias. Excelente. Eso es justo a lo que vamos, ¿no? Es bien engorroso, ¿no? Decir, bueno, ABR, ABF, D1, de repente ya no estás entendiendo por qué hay tantas derivaciones. Además de estas, hay otras derivaciones que se llaman precordiales, que no son tan común en veterinaria, pero sí se pueden llegar a utilizar, ¿no? ¿Por qué utilizar ABR? ¿Por qué utilizar D2? ¿Por qué utilizar todas estas? Bueno, lo que nos van a dar todas estas derivaciones son diferentes perspectivas de los eventos eléctricos que están ocurriendo en el corazón. Y ahora voy a utilizar esto y vamos a explicar cómo es que se grafica. Ay, no, perdón. Era con todo ok. Voy a mover esto, ¿eh? Las diferentes derivaciones lo que me van a ayudar es a ver diferentes perspectivas en el corazón. Entonces, esto lo voy a hacer un poco más grande. Beto, Sí. perdón, ¿y cómo eliges entre una y otra? ¿O todas entran dentro de un electrocardiograma? ¿O cómo decides cuál usar para tener información de lo que ocurre en el corazón? ¿Cómo lo voy a hacer? De forma general, lo ideal es cuando tomas un electrocardiograma, vas a tomar el registro en todas las derivaciones. Vas a tomar una pequeña porción de cada una. Si ves alguna anomalía en alguna, te pones a estudiar en esa perspectiva. Pero ahorita me recuerdas esa duda para hablarlo a mayor detalle.
Entonces, ¿están de acuerdo que cuando yo cambio en las diferentes derivaciones, yo estoy cambiando eso, la posición de los electrodos? Yo no estoy cambiando los vectores de despolarización y de repolarización. Yo estoy cambiando los electrodos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con la derivación de 2. Lo que yo les puedo compartir es que esta derivación es la derivación en la cual se hacen la mayoría de los estudios electrocardiográficos. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a volver a repasar. ¿En dónde pondrían el electrodo positivo? En el miembro pélvico de izquierdo. En el miembro pélvico izquierdo. Entonces, acá iría el electrodo positivo, ¿no? Estaría aquí. Recuerdo, esto es izquierdo, este lado es derecho. Esto sería, hacia acá serían los miembros torácicos y hacia acá serían los miembros pélvicos. ¿Dónde iría el electrodo negativo? En el miembro pélvico, torácico derecho. Excelente. No, voy a usar el mismo color que estábamos usando, positivo, negativo. ¿Qué pasa cuando se origina el vector de despolarización atrial? ¿Se acuerdan que el vector de despolarización atrial pasaba de aquí a acá? Entonces, bueno, antes de eso, el electrodo está en reposo eléctrico, ¿no? Cuando mi electrocardiógrafo, que es así como se llama, no registra un cambio en los líquidos debido a esto, me va a graficar una línea isoeléctrica. Esta línea isoeléctrica es debido a que no hay variaciones. El electrocardiógrafo no sensa una modificación y entonces me da una línea horizontal. Entonces, va a pasar, vamos a poner mi primer vector de despolarización, que es el vector, lo voy a cambiar de color mejor. ¿No? Mi primer vector de despolarización atrial. Este primer vector es un vector positivo. Si una despolarización, lo voy a poner acá, es más, lo vamos a ver con la presentación. Todo esto es lo que ya vimos, ¿no? No los quise abrumar con las presentaciones, pero aquí está todo lo que ya hemos visto. Acá está, ¿no? Entonces, cuando una despolarización que tiene carácter positivo se acerca al electrodo positivo, va a generar una deflexión positiva, ¿no? Positivo por positivo da positivo. Cuando una despolarización, un vector de despolarización, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, porque yo no la veo. Espérenme, algo está pasando. Pero bueno, cuando una despolarización que tiene carácter positivo, ahí está. Sí la pueden ver, ¿verdad? Despolarización, carácter positivo, se acerca a un electrodo positivo, la deflexión va a ser positiva. Eso se va a ver gráficamente como una deflexión hacia arriba, ¿sí? Si la despolarización se aleja del electrodo positivo y se acerca a un electrodo negativo, la despolarización, la deflexión va a ser, la despolarización hacia un electrodo negativo me va a generar una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque positivo por negativo me da negativo, ¿no? Acá el electrodo, le voy a poner una E, se acerca al negativo. Si en la repolarización, que es una carga negativa,
se acerca al electrodo positivo, la deflexión será negativa, ¿sí? Entonces, negativo por positivo, negativo. Si la repolarización se aleja del electrodo positivo y por ende se acerca a un electrodo negativo, negativo por negativo me da positivo. Me genera una deflexión positiva. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Oye, una duda. ¿Y cómo es que una despolarización puede acercarse al electrodo negativo? Ahorita lo vamos a ver. Bueno. Esto es la teoría del dipolo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como teoría del dipolo. Vamos a tener vectores de despolarización y vectores de repolarización. Los electrodos, si es positivo, negativo, etcétera, son lo que nosotros vamos a modificar acá. Ahorita lo vamos a ver con ABR, ¿sí? Entonces, acá estamos. ¿Dudas con cómo se generan las ondas positivas, negativas, etcétera? Ahorita lo vamos a ir repasando. Entonces, en el primer vector de despolarización, que es de carácter positivo, de despolarización atrial, ¿se acerca o se aleja al electrodo positivo? Se acerca. Se acerca. Si se acerca, ¿cómo será la deflexión? Positiva. Positiva. Y tiene una pequeña magnitud. Entonces, aquí voy a tener una primera onda. Esta onda está generada por la despolarización, bueno, por los cambios en el atrio, específicamente por el nodo sinoatrial. El nodo sinoatrial es el marcapasos del corazón. De forma natural, este es quien empieza toda la cadena de propagación de potenciales de acción. Como es el que marca el inicio, va a marcar la frecuencia cardíaca. Es el marcapasos, ¿sí? Este es el marcapasos del corazón. Como es el marcapasos, en inglés se le conoce como pacemaker. Por conocerse como pacemaker, esta será la onda P, ¿sí? La onda P se debe a la despolarización de los atrios. Posteriormente, esa despolarización llega al nodo atrioventricular. Aquí lo que va a pasar es que van a estar en fase de meseta los cardiomiocitos contráctiles de los atrios y aquí se va a estar propagando por el nodo atrioventricular. Ello no cambia o no genera, lo voy a cambiar mejor a blanco, no genera una modificación que el electrocardiógrafo esté sensando y entonces va a generar otra línea isoeléctrica. Entonces, voy a hablar un poco del potencial de acción de los cardiomiocitos conducentes. Ustedes recuerdan el potencial de acción, ¿no? Tiene una fase de despolarización y una fase de repolarización. En los cardiomiocitos hay una fase de despolarización, una primera repolarización, una fase de meseta y una repolarización. Este potencial de acción puede durar 200 milisegundos aproximadamente, ¿no? Esto está en milivoltios. Esto difiere mucho al potencial de acción que nosotros veíamos, que es este, y que dura 2 milisegundos aproximadamente. Esto dura 100 veces más que este. Cuando esto pasa en la fase de meseta, no va a existir un cambio en los líquidos corporales y al no haber un cambio, no se está sensando por el electrocardiógrafo. Es por ello que cuando estos cardiomiocitos están en fase de meseta, no
se está identificando una variación en el voltaje, ¿sí? Además de eso, las células que ahora se están despolarizando son las células del nodo atrioventricular. Estos son un cúmulo de células tan pequeñito que el electrocardiógrafo no logra registrar su despolarización y por ello tengo una línea isoeléctrica. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Dudas con esto? ¿No? Perfecto. Si no hay dudas, continuamos. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener un primer vector de despolarización ventricular. Y este primer, sí le vamos a dejar aquí, va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de esta forma, ¿no? Esto viene en su manual. Aquí es una onda de despolarización. Se está acercando o se está alejando del electrodo positivo. Vean, acá viene. Se aleja o se acerca del electrodo positivo. ¿Se acerca? En realidad se está alejando, ¿no? Empieza acá y va hacia allá. La dirección hacia el electrodo positivo sería esta, ¿no? Si toma otra dirección distinta, se está alejando del electrodo positivo. Entonces, si un vector de despolarización se aleja del electrodo positivo, ¿cómo se va a graficar? ¿Una deflexión de qué tipo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Bueno, Hacia abajo. Excelente, ¿no? Y entonces vamos a tener una deflexión hacia abajo. Aquí no me voy a meter mucho en nomenclatura. Hay nomenclatura para ir denominando las ondas que si con todo gusto si quieren y si les interesa, lo podemos ver en asesoría. Pero en general, la primera onda negativa posterior a la onda P es o se le denomina onda Q, PQ, ¿no? Después de este vector, el primer vector de despolarización ventricular, va a venir un segundo vector de despolarización. Este segundo vector va a tener este sentido, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Este vector de despolarización se acerca o se aleja del electrodo positivo. Este sí se acerca. Se acerca. ¿Cómo será la deflexión vista en el electrocardiograma? Hacia arriba, positivo. Positiva, ¿no? Esta onda, la primera onda posterior a la onda P, se le denominará onda R, ¿sí? Posteriormente a eso voy a tener un tercer vector de despolarización ventricular. Este tercer vector tiene un sentido del ápice hacia la base. Esta despolarización se acerca o se aleja del electrodo positivo. Se aleja. ¿Se aleja? Se aleja, se está acercando al electrodo negativo. ¿Cómo será? ¿Cómo se graficará en el papel? ¿Una deflexión de qué tipo? Negativa. Hacia Negativa. Perfecto. Excelente. Negativa. Y una onda negativa posterior a la onda R se le va a denominar la onda S. PQRS. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Posteriormente, acá, todo esto, el complejo se llama complejo QRS. ¿Sí? El complejo QRS me está graficando los cambios de voltaje debido a la despolarización ventricular. En esta despolarización ventricular
Posteriormente de la despolarización viene ¿qué fase? Se está despolarizando y ¿qué fase viene después? Repolarización. La primera repolarización, pero esa es tan pequeñita y dura casi nada, no es de tanta magnitud que no la detectamos. ¿Qué viene después de esa? La meseta. La meseta. En la meseta nosotros habíamos comentado que nuestro electrocardiógrafo no registra un cambio de voltaje. Al no registrar un cambio de voltaje, me genera una línea isoeléctrica otra vez. Después de esto, va a venir, ¿qué cosa? Después de una despolarización, la fase de meseta, ¿qué sigue? La repolarización. La repolarización. Entonces, se menciona que la repolarización es una repolarización desordenada. Y acá vamos a tener algo bien curioso. Vamos a tener la onda T. La onda T va a ser la repolarización debida al vector de repolarización ventricular, ¿sí? Entonces, otra vez, la onda T proviene de la repolarización ventricular. La repolarización ventricular no tiene de esta forma este orden como la despolarización. En general, se maneja que la repolarización tiene este vector, igual que el segundo vector de despolarización. Si esta onda de repolarización puede ser así, pero creo que no se ve, ¿verdad? Este color. Voy a cambiarlo a negro. Esta onda puede tener esta forma de repolarización, pero también puede tener esta forma, o puede tener esta forma, o puede tener todas. A lo que voy es que comúnmente en perros, podemos ver una onda T positiva, una onda T negativa, e incluso podemos llegar a ver onda T bifásica, ¿no? Que es positiva y negativa. Esto solamente es en perros. En humanos, la repolarización, voy a borrar estas negritas. La repolarización tendría este sentido. Del ápice del ápice hacia la base. Si esta es una repolarización, ¿de qué carácter es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positiva. Negativa. La repolarización es negativa, ¿sí? Al ser esta una repolarización y se acerca al electrodo negativo, negativo por negativo, ¿cómo sería la deflexión? Ahora sí, positiva. Positiva, excelente. Acá la onda T en humanos siempre es positiva. En perros puede ser negativa y puede ser bifásica y eso es completamente normal. Si en si en humanos yo veo una onda T bifásica, eso es muy indicativo de alguna patología que está comprometiendo el sistema intrínseco de conducción cardíaca. ¿Me expliqué? Ok. Posteriormente a la repolarización va a venir o va a existir, mejor dicho, un reposo eléctrico. En los demás animales también puede cambiar la onda T, nos pregunta Elisa. Acá sí puede llegar a pasar. Realmente el electrocardiograma ha estado históricamente muy ligado a la clínica de pequeñas especies y muchísimo más específicamente a perros y gatos. Yo, por ejemplo, he
tenido la oportunidad de revisar electrocardiogramas en aves, ¿no? Que eso no va a ser igual a perros, por ejemplo, pero puede haber electrocardiogramas en todas las especies. Sin embargo, no existe la literatura suficiente para las demás especies. Se puede hacer en caballos, en vacas, en cerdos, etc. Sin embargo, lo difícil es encontrar los valores de referencia. No hay tanto porque no es tan común, por ejemplo, que se tome el electrocardiograma a un erizo a comparación que a la de un perro, ¿no? La tendencia general es que esto se esté llevando a fauna, se esté llevando a animales de producción, etcétera, ¿no? Ustedes saben que todo esto se puede extrapolar. Entonces, hay trabajos de investigación que buscan cómo son los valores de referencia para los diferentes animales. Lo que yo les puedo compartir, por ejemplo, en aves, es que ni siquiera se puede hacer un manual de electrocardiografía en aves por la diversidad de especies de aves que hay: codornices, pavos, pollos, guacamayos, loros, etcétera. Entonces, todo esto va a cambiar dependiendo de la especie, ¿no? La onda R, por ejemplo, va a tener una amplitud diferente en perros a la que tienen caballos, o la duración de este segmento, que ahorita vamos a hablar un poquito, va a cambiar de gallinas a gatos, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, todo esto se estudia específicamente en veterinaria en perros. Yo esperaría que en un futuro eso cambiara muy radicalmente, ¿sí? No sé si ahí, por ejemplo, en caballos sí existe literatura de la electrocardiografía. Entonces sí hay muchas cosas que pueden encontrar en caballos. Perfecto. Entonces, dicho esto, después de la repolarización, viene una fase de reposo eléctrico. Esta fase de reposo eléctrico se va a ver igual con una línea isoeléctrica, ¿sí? Aquí ya no está pasando una propagación de los potenciales de acción. Posteriormente a esta fase de reposo, vuelve a iniciar el ciclo cardíaco. Y esta es la onda P, segmento, bla, bla, bla. Entonces, ya hablamos del origen de las ondas. Vamos a hablar de otra cosa que es los segmentos, ¿no? Y el segmento yo lo voy a poner o lo voy a abreviar con seg, el segmento, ¿no? Aquí tenemos un segmento, aquí tenemos otro segmento. Bueno, antes de pasar a los segmentos, aquí esto es por la repolarización ventricular. ¿Qué pasó con la repolarización atrial? Jamás hablamos de la repolarización atrial. Lo que estaría sucediendo es que la repolarización atrial se estaría llevando al mismo momento que la despolarización ventricular. Aquí está inmersa la repolarización atrial. Debido a la intensidad de la despolarización ventricular, esta opaca de forma a la repolarización de los atrios. Yo estaría asumiendo que durante el complejo QRS también se está llevando la repolarización atrial, ¿sí? Los segmentos van a ser líneas isoeléctricas entre una onda y la otra, ¿no? Esto es un segmento entre la onda S y la onda T, este es un segmento entre la onda T y la onda P, y este es un segmento entre onda P y onda Q. Y yo les acabo de decir cómo nombrar este segmento. Si el segmento va a recibir el nombre de las ondas en las que se encuentra inmersas, ¿no? Si el segmento, está entre la onda S y T, se llamará segmento ST. Si está entre T y P, será segmento TP. Y si está entre P y Q, será segmento PQ. Sin embargo, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver un poquito tal vez,
hay veces que no hay onda Q. No hay onda Q y entonces solo hay onda R. Entonces ese se llamará segmento PQ o PR. O puede ser al revés. Puede ser que solo haya R y no haya S. Entonces será segmento RT, etcétera. ¿Me explico? Los segmentos reciben su nombre de las ondas en las que se encuentran. ¿Sí? Esos son los segmentos. Me voy a ir un poquito más. Lo voy a hacer un poquito así. Ok. ¿Puedo borrar lo de Peacemaker? Sí. Ok. Vamos a hablar de los intervalos, ¿no? Hay un intervalo, por ejemplo, lo voy a poner, ya se me están acabando los colores. Acá, de naranja. Lo voy a poner con... Este es un intervalo. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Sí, sí. Vamos a hablar del intervalo PQ. El intervalo PQ va a ser desde el inicio de la onda P hasta el final del segmento PQ. Un intervalo se va a componer tanto de ondas como de segmentos. Hay otro, por ejemplo, que se llama intervalo ST. Lo voy a poner con este color. El intervalo ST va a ir desde el inicio del complejo ST hasta el final de la onda T. Puede haber, por ejemplo, un intervalo QT. El intervalo QT va a ir desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Por ejemplo, este intervalo, que es QT, me va a hablar de la actividad eléctrica desde la despolarización hasta la repolarización de los ventrículos. Este intervalo me va a estar hablando de la actividad eléctrica ventricular. El intervalo ST me va a estar hablando solamente de la fase de meseta y de la repolarización de los ventrículos. El intervalo PQ me va a estar hablando de la despolarización y propagación en los atrios. ¿Me expliqué? ¿Se entiende la diferencia entre un intervalo y un segmento? Hay una duda. Sí. El intervalo ST entonces también abarcaría la onda S, que es hacia abajo. No. El intervalo ST únicamente viene o comprende desde el inicio del segmento ST sin contar la onda S, ¿sí? Esto viene en su manual. En el aula virtual yo ya le subí unas infografías que pueden ir revisando. Lo que vimos esta semana y lo que veremos la siguiente semana. Para concluir, quisiera únicamente hablar, por ejemplo, de ABR. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar todo? Sí. Ok. Entonces, y vamos a hablar de la importancia de las diferentes derivaciones. Las derivaciones, lo que va a cambiar es esto, el electrodo positivo y el electrodo negativo. Yo nunca voy a cambiar los vectores de despolarización porque esos son intrínsecos al corazón. ¿Me explico? ¿Por qué yo cambio de derivaciones? Pues porque yo veo diferentes perspectivas desde las diferentes derivaciones. Entonces aquí yo voy a poner ABR. ¿Dónde va el electrodo positivo? Miembro pélvico derecho. Anterior. Miembro no es pélvico, el positivo.
El positivo va en el torácico derecho. Sí, perdón. Y el negativo, no se preocupen, no se disculpen. Eso es algo que vamos a tener que estar repasando porque pues es nuevo para ustedes. Y el negativo va a ser así. Si se dan cuenta, aquí también va a ir la Tierra, ¿no? Que ya lo olvidamos casi siempre. Si se dan cuenta, es una inversión ¿de quién? De la derivación de 2. El positivo en la derivación 2 ocupaba el lugar que ahora ocupa el negativo y viceversa, el positivo ocupa ahora el lugar que ocupaba el negativo. Entonces, si el vector de despolarización atrial tiene sigue siendo el mismo, ¿están de acuerdo? Yo solo cambié los electrodos, no cambié los vectores. Entonces, si el vector de despolarización se acerca o se aleja del electrodo positivo. Se aleja. Se aleja, perfecto, excelente. ¿De cuál nodo, perdón? ¿Perdón? ¿De qué vector? ¿Del azul fuerte? ¿Cuál es este? El de... Es que no veo ahí tu flechita. Es el primero. El de sinoatrial. El vector de despolarización atrial, ¿no? Okay. Este es el vector de despolarización atrial, que es una despolarización que se aleja. Después yo voy a tener un vector de despolarización que se acerca al electrodo positivo y entonces yo voy a tener una deflexión hacia arriba. Después tendré un vector de despolarización que se aleja del electrodo positivo y tendré una deflexión negativa. Posteriormente, aquí ya lo borré, pero ustedes recuerdan que hay un tercer vector de despolarización que sigue este sentido. Si es una despolarización, se acerca al electrodo positivo y voy a tener una deflexión positiva. Posteriormente, voy a tener el vector de repolarización ventricular y acá, si es una repolarización, ¿cómo va a ser la deflexión si se acerca al electrodo positivo? Acá es repolarización. Esta repolarización que se acerca al electrodo positivo, ¿cómo será la deflexión? Negativa. Negativa. Esta es con ABR. Si se dan cuenta, ABR y D2 es un espejo. La onda P era positiva, la onda P acá es negativa. Y etcétera, así se maneja, ¿no? Si se dan cuenta, y algo que aprovecho para decírselos, es que dependiendo de la magnitud del vector va a ser la amplitud de la onda. Entre menor magnitud tenga la onda, menor amplitud, perdón, entre menor intensidad tenga el vector de despolarización, menor magnitud, habrá una menor amplitud de la onda. Aquí es muy evidente. El segundo vector de despolarización ventricular tiene una mayor amplitud y por ello la onda generada por esta me estará dando una mayor amplitud de onda. ¿Me expliqué? Esto pasaría tanto en D2 como en ABR, pero tenemos ABL, ABF, D1 y D3. Todo ello implica que esta gráfica se modifique dependiendo de la derivación. Si yo pongo un corazón en diferentes perspectivas, yo puedo evaluar a ese corazón desde diferentes ángulos. ¿Me expliqué? Sí. Si no tuvieran dudas, les agradezco su atención. Les recuerdo, la siguiente clase comenzaremos poniendo los electrodos que ustedes elaboren. Los invito a utilizar las infografías que se encuentran en el aula virtual. Esas infografías son para su uso, ¿sí? Entonces, sin más,
les agradezco y les deseo que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Beto. Gracias. Cuídense. La Gracias, siguiente Beto, hasta luego. semana vemos la segunda parte de Electro, ¿va? Oye, Beto,